Algo, por ejemplo, interesante es que dentro de las creencias en torno a la muerte existe la creencia de que los perros nos acompañan hacia el más allá. Y los hemos encontrado en las excavaciones arqueológicas, los restos de los Xoloscuintles junto con sus amos, con sus dueños. Entonces, ¿por qué? Porque ellos nos van a llevar, nos van a ayudar a cruzar un río que se supone que divide ambos mundos, que es el Chignahuapan. Y aquellos que maltrataron a los perros, que no les dieron de comer, no los van a pasar. Entonces, eso es una creencia que todavía sigue persistiendo, porque todavía hay familias que dicen, no le pegues a los perros, es malo pegarles, justamente por eso, porque si no, no nos van a ayudar en ese tránsito al más allá. Entonces, ¿y qué sucede después de la conquista española? Que lo que eran antes 2 meses de 20 días dedicados, uno al culto a los niños, al alma de los niños, y otra dedicada al alma de los adultos, se convierten solamente en 2 días, de 1 y 2 de noviembre, fieles santos y todos difuntos, el primero que se dedica justamente al alma de los niños y el segundo a lo de los adultos, se sintetiza en uno solo. Pero aquí también confluyen otras creencias, por ejemplo, las creencias celtas. No olvidemos que España también tuvo influencia celta. Entonces, justamente por principios de noviembre terminaba un año e iniciaba el año nuevo celta. ¿Y cómo lo celebraban? Bueno, el norte de Europa es muy frío, entonces se dejaban ofrendas en el interior de la casa para que el alma de nuestros difuntos llegara, y se ponía un ser monstruoso en la entrada, un muñeco monstruoso, para que los malos espíritus que llegaran se espantaran. Como el difunto ya conocía ese truco, podía entrar y más que llegar a comer, llegaba a calentarse en la hoguera de la casa. Y los niños salían a pedir turba para quemar a las brujas. Al final toda esa turba se juntaba y se hacía una gran hoguera y esos muñecos se quemaban. ¿En qué derivó eso? En nuestra quema del viejo en el sur de Veracruz, la quema del chino, que esos son, fíjense cómo por una parte derivan eso, pero por otra parte se convierte en el actual Halloween, que retoma Hollywood y que convierten en algo monstruoso. Según a dónde se depositan estas creencias o con qué se entrelazan esto, entonces de los altares sería más bien un crisol, ya un resultado de este proceso. Hay un sincretismo cultural. O sea, cada pueblo toma elementos que le son funcionales y desecha otros. En nuestra actual Día de Muertos, pues van a confluir elementos celtas, españoles, prehispánicos y elementos que vienen de la actualidad. O sea, para los niños ahorita es tan natural vestirse de catrines, de catrinas y desfilar, y eso inicia con una película hollywoodense que 2015, Spectre, que hace un gran desfile que no está tan errado porque, por ejemplo, todas esas calaveras gigantescas entiendo que salen del taller de Michizawa, de un taller de cartonería muy importante para la Ciudad de México, y ya antes existía otro desfile, el desfile de zombies, que se retoma desde la cultura hollywoodense, y ese todavía persiste, pero las autoridades ven que esta película crea muchas expectativas y empiezan a promover los desfiles de catrinas, que se están convirtiendo en una nueva tradición. No sabemos qué tanto vayan a perdurar. Retoman elementos de José Guadalupe Posadas, que son elementos en
en términos temporales también muy recientes, no tienen más de 100 años, pero que han sido simbólicos para los adornos de estas fechas. Entonces, todas las Catrinas se han retomado, como que se le dio salida a una inquietud de una generación que no se sentía representada por los zombies, aunque llevara mucha creatividad, y retoman las Catrinas, y en la actualidad los desfiles de Catrinas los vemos prácticamente en todas las ciudades importantes de México. ¿Es bueno o es malo? Eso lo decidirá la gente, porque hay elementos culturales impuestos, hay elementos culturales propios y hay elementos culturales apropiados. Depende de quién tome la decisión de apropiar o imponer estos elementos culturales. Sí, porque, bueno, justamente le quería preguntar sobre eso, doctor, sobre el tema de la apropiación cultural. Bueno, en este caso, bueno, ¿qué opinión le merece? Menciona que la cultura es dinámica y en este caso, pues, este es un nuevo sincretismo, ¿no? Con todo el rollo anglosajón y de Hollywood. Pero, bueno, ¿qué le representa que esto, la cultura mexicana, o sea, ancestral, esté mediada por Hollywood y bueno, una industria, ¿no? Y esto sea la nueva manera de experimentar esos rituales? Mira, la cultura de masas es un fenómeno muy nuevo y además está mediado por grandes industrias que ellos convierten la cultura en una mercancía. ¿Qué debemos hacer? Primero, si vamos a vestirnos de Catrinas, si vamos a retomar elementos ajenos, pues debemos de estar conscientes de qué es lo que estamos haciendo y no debemos olvidar nuestras raíces. A ver, ¿qué sucede con el Día de Muertos? Ya les decía, tenemos más de 5,000 años de historia en México en torno al culto a la muerte. O sea, abundan los símbolos y cada región la celebra de manera distinta. Los altares de muertos, que son una imposición española, porque ya tienen prácticamente 500, 600 años, varían de una región a otra e incorporan elementos que son vitales para estos ciclos de vida-muerte en las comunidades. ¿Qué tanto se van a preservar? Yo creo que las nuevas generaciones van incorporando algunas cosas y van desechando otras. Son elementos de identidad muy fuertes. Lo de las Catrinas creo que va a perdurar, no somos pitonizos, no leemos el futuro, pero veo que se lo han apropiado de manera positiva. Lo mismo los altares, lo mismo, por ejemplo, los símbolos guadalupanos, que son elementos de identidad muy fuertes para los mexicanos. Seguramente hay muchos jóvenes que están metidos en todas las nuevas tecnologías, pero que cuando tengan hijos van a hacer su altar, o se van a vestir de Catrinas, o van a vestir a sus hijos de inditos el 12 de diciembre. O sea, porque la cultura mexicana nos da identidad y nos da certeza de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Debemos de tener mucho cuidado cuando todo esto se convierte en una mercancía. Por ejemplo, cuando la película de Coco, no olvidemos que la compañía quería registrar el Día de Muertos como una marca propia y la gente dijo no y les puso un alto. Entonces, por ahí existe el mito que el himno nacional lo registró alguien como propio. Yo no sé si sea cierto, pero la gente se siente indignada por eso. Se siente indignada de que haya vírgenes de Guadalupe producidas por los chinos y de que
la flor de cempasúchil se produzca en cantidades industriales también fuera de México. O sea, porque son símbolos de identidad. De nosotros depende si dejamos que se mercantilicen o no. Bueno, pareciera que es una apropiación meramente estética, ¿no? El fondo es lo que se disputa, ¿no? Pero quería preguntarle, doctor, ¿por qué es importante en ese sentido una política cultural y de tal manera que las propias autoridades promuevan este tipo de eventos y celebraciones? Bueno, ahí es otra cuestión. La promoción y gestión cultural en México han dependido del Estado y ha tenido grandes instituciones culturales, desde la propia Secretaría de Educación Pública, que ha construido escuelas en todos los rincones del país, que aunque lo veamos hoy normal, antes no pasaba eso, y hay muchos países donde no pasa, que no disponen de una educación pública, universal y gratuita. Y lo mismo sucede con las instituciones culturales de México. Tenemos un Instituto Nacional de Antropología e Historia que protege nuestro patrimonio prehispánico, que lo investiga, que lo difunde. Tuvimos y se ha transformado un Instituto Nacional Indigenista que atendía a las comunidades originarias y apoyaba y difundía su cultura. Tenemos un Instituto Nacional de Bellas Artes que atiende otro aspecto de la cultura y una Dirección General de Culturas Populares, que la cultura popular estuvo también como marginada, no se tomaba en cuenta, y hasta 1977 se instaura esta Dirección General y atiende no nada más a las culturas populares, sino también a las culturas indígenas y las culturas urbanas, a los chicanos, a las comunidades marginadas. Y todos estos fueron muy importantes. Pero ¿qué ha pasado desde 2000 para acá? El Estado se ha ido retirando de la promoción y de la gestión cultural, las convocatorias de apoyos a creadores, de apoyo a proyectos comunitarios, de apoyo para rescatar elementos tradicionales, danzas, música, se han ido disminuyendo año con año. Y eso sí es grave. Eso sí es grave porque marcaron una pauta muy importante en términos de difusión y promoción cultural. Que el Estado se retire sí ha afectado porque muchos proyectos se desarrollaron. Las comunidades en general son muy pobres. Para desarrollar estos proyectos muchas veces no se tienen los recursos. Y estos, si bien no apoyaban en la totalidad a los proyectos comunitarios, eran un capital semilla que permitía negociar con otras instancias. De todos modos, la cultura popular se hace con el Estado, sin el Estado y la mayoría de las veces en contra del Estado. Bueno, quería preguntarle también al respecto, ¿qué se está perdiendo cuando se renuncia a esta política como parte del Estado mexicano? ¿Qué se pierde? Se pierde identidad en un primer momento. Se pierde el patrimonio cultural de México, material e inmaterial. Tenemos un Instituto Nacional de Antropología e Historia que está casi en la indigencia, por ejemplo, pero no es el único. Culturas populares está casi invisible. Las universidades públicas pues están trabajando con el mismo presupuesto de hace 6 años. O sea, no ha aumentado el presupuesto, pero sí ha aumentado la demanda educativa. Muchas veces los presupuestos para la extensión universitaria se han visto reducidos. Entonces, hay graves problemas en este sentido, y México, teniendo un gran patrimonio cultural. Miren, por ejemplo, Veracruz tiene más de 30,000 zonas arqueológicas, de sitios arqueológicos, y solamente en 2000 tenía 120 museos comunitarios.
En la actualidad solamente tenemos 80 museos, o sea, quiere decir que una tercera parte prácticamente ha disminuido. Tenemos este gran museo de antropología de Jalapa, que es el segundo museo de su tipo en el país y en América Latina, pero no debería ser el único. Deberíamos de tener, por ejemplo, un museo de historia que nos hablara de esa gran historia que ha tenido Veracruz, porque Veracruz ha sido la puerta de entrada para toda la historia nacional. Por Veracruz entraron ideas, entraron invasores, se estuvo presente en las leyes de reforma, en la revolución, en las luchas agrarias, o sea, ha sido fundamental. Y no tenemos un solo museo que nos hable de todos estos procesos históricos de largo plazo. Tampoco tenemos un museo, por ejemplo, de paleontología, que la paleontología es importante y no tenemos, bueno, ni siquiera una facultad, ninguna escuela donde se puedan formar paleontólogos en Veracruz. No tenemos una fonoteca y Veracruz es un estado musical eminentemente. Entonces, falta mucho por hacer y no se ve que el Estado tenga intenciones de atender estas líneas fundamentales de atención y protección del patrimonio. Por ejemplo, en este museo, ¿qué podría mejorar en ese sentido para hacer más atractivo pues, este conocimiento? Bueno, en este museo estamos promoviendo varias cosas. Por ejemplo, la idea del rector, en principio, fue una política de puertas abiertas. Porque el museo, de modo hay que decirlo, se pensó como un museo elitista para las clases pudientes. De hecho, se nota, es un gran museo, pero de entrada a la gente común le impactaba. Y entonces, ¿qué hicimos con el rector? Imponer los domingos gratuitos. Se cobraba por todo, entonces él dice, vamos a darle acceso al público en general, que los domingos la entrada sea gratuita. Y tenemos una promoción intensiva en las escuelas. Todos los días tenemos grupos de estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y de todos los niveles, y con visitas guiadas, pero además la gente nos dice, pues llegamos al museo y siempre vemos lo mismo. Y sin embargo, en bodega tenemos miles de piezas que la gente no ve. Entonces, ¿qué hacemos? Organizamos exposiciones temáticas con los curadores del museo y que duran 2 meses. Entonces pueden ver diferentes temas de cómo las mujeres, el maíz, la muerte, el chipetote, que es el dios de la primavera, metates y molcajetes, en fin, vamos variando cada 2 o 3 meses y la gente viene, porque son piezas inéditas, piezas de bodega que no se difícilmente van a volver a ver la luz, pero que son parte de nuestro patrimonio. Entonces, y además que hemos hecho conciertos aquí en estas salas cotidianamente, y entonces hemos dinamizado mucho este museo. De alrededor de 47,000 visitantes que teníamos al año en promedio, ahorita andamos arriba de los 120,000 y nos quedamos cortos todavía porque Veracruz es un gran estado, y además la gente de las comunidades de donde proceden estas piezas tiene la entrada gratuita a este museo. Muy bien, pues ya para concluir, ¿qué nos puede comentar qué es la arqueología para pues, abatir esa idea generalizada de que pues, son escarbar cosas y ponerlas en un estante? ¿Qué nos cuenta? Por ejemplo, aquí tenemos un enterramiento, ¿no? Sí. Hay varios mitos en torno a la arqueología. La gente cree que andamos buscando tesoros y no es así. Y otro mito es que la gente encuentra algo y dice, entiérralo o destrúyelo porque te lo va a quitar el INAH. No es cierto, el INAH no es la policía cultural.
Y los arqueólogos no buscamos tesoros. O sea, para nosotros es tan valioso un tepalcate como una cabeza colosal. O sea, ¿por qué? Porque provienen de nuestro pasado y son irrepetibles. Nunca más va a volver a haber una cabeza colosal. Son recursos no renovables. O sea, la generación que los hizo ya se fue hace 3000 años. Los 3000 años de cultura de la cual somos producto no se van a volver a repetir. Entonces, lo que nosotros hacemos es, al excavar, buscar los contextos arqueológicos y nos da información sobre qué cultura elaboró los artefactos, cuándo los hizo, sobre sus creencias, sobre su dieta, sobre su organización social, y para eso aprovechamos todos los indicios, las formas de las vasijas, la pasta de los tepalcates, los desgrasantes, los símbolos, los materiales, las técnicas, pero también los análisis químicos. Entonces, la arqueología es una disciplina que necesita de la confluencia de otras ciencias, de la química, de la antropología, de la historia, de la ecología, de la biología, de la antropología física. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos comprender a las sociedades de manera íntegra. Entonces, que encontremos adornos de oro o de obsidiana o de barro, es importante, pero tan valioso es uno como otro. Y entonces la gente cree que donde hay un montículo va a encontrar las ollas llenas de monedas de oro, y es bueno que sepan que no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados empezaron a usar el oro muy tardíamente y no usaban monedas, su moneda era el cacao. Y luego la gente encuentra las ollas con huesos o con carbón y dice, es que íbamos con mucha ambición y se convirtió en carbón. No es cierto, es que no hay oro, no hay monedas de oro en los montículos, forman parte de nuestro patrimonio y hay que conservarlos en vez de estar haciendo hoyos buscando tesoros. Doctor Alfredo Delgado Calderón, muchas gracias por esta conversación. Esperamos que también esto ayude a que la gente se interese por conocer más en el fondo visitando este recinto, ¿no? Así es, los invitamos al Museo de Antropología de Jalapa. Es un museo donde pueden aprender mucho. Tenemos las principales regiones del estado y prácticamente 3.500 años de cultura sintetizados aquí, y es un patrimonio de todos. O sea, para los que piensan que Veracruz se formó a partir de la conquista, déjenme decirles que tenemos más de 3.000 años de un proceso de largo plazo desde tiempos olmecas, donde la rutina civilizatoria nos fue moldeando como sociedad, y mucho de lo que ellos creían, de lo que ellos hacían, lo seguimos nosotros reproduciendo y no nos damos cuenta. Cuando lo interpretamos aquí, vemos que esto no es un museo de muertos, es un museo vivo, porque todavía seguimos reproduciendo patrones y pautas culturales que nos formaron desde hace 3.000 años. Pues doctor, muchas gracias por esta conversación y también muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en la Jornada Veracruz. No olvide dejar su comentario. Hasta la próxima.